Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el IESFA, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas y el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra reunión que contempla pues el tema de las referencias bibliográficas en el curso de investigación e innovación tecnológica. Bien, es bien sabido que cuando uno realiza pues un trabajo de investigación, ya sea una monografía, una tesis o una tesina, tienes que abordar lo que se llama pues el marco teórico. Dependiendo de la casa de estudios, ya sea instituto o universidad, el marco teórico puede estar en el capítulo 2 o puede estar en el capítulo 3. Según la estructura que maneja el IESFA, el marco teórico como tal se contempla en el capítulo 2. Para ello, tú como investigador en un trabajo de esta naturaleza, tienes que empezar por hacer la descripción del estado del arte. Y la descripción del estado del arte tiene que ver con citar otras investigaciones que ya otros autores han realizado, pero que tiene relación con tu tema de investigación. Y es importante mencionar que todo tema de investigación en su título está conformado por variables de estudio, ¿no? Eso ya nosotros hemos hablado en sesiones anteriores de que efectivamente cuando uno va a realizar un trabajo de investigación, lo primero que tiene que hacer es definir pues el planteamiento del problema, ¿no? En el cual se define cuál es la problemática situacional, en la cual tú, mediante quizás el diagrama de Ishikawa, analizas, ¿no? Cuáles son las causas de la problemática y que de alguna manera te van a llevar, pues, o te van a conducir a la identificación del problema principal. Obviamente que cuando uno establece ya las causas del problema, puedes tener una idea mucho más clara de qué origina la problemática situacional, la cual va a ser objeto de estudio. Y mediante el método AQP, tú estableces, ¿no? Parte del planteamiento del problema, ¿no? Indicando primero a dónde se va a llevar a cabo la investigación, con qué, ya sea procesos, documentos, o con quiénes, en el caso de los stakeholders, ya sean pues los empleados, proveedores, etcétera, es que vas digamos, a analizar la problemática, ¿no? Donde vas a tener que mencionar probablemente cuáles son las dificultades, ¿no? O el inconveniente que se tiene. Y finalmente, pues, P viene a ser el problema, ¿no? El problema en sí. Entonces, bajo el enfoque del método AQP es que tú, digamos, estableces, ¿no? Esa primera parte. Dentro de la redacción de lo que es el planteamiento del problema, también hay una sección, luego del AQP, luego de las causas, vienen las consecuencias. Tú como futuro analista de sistemas, porque esa es tu profesión, y dicho sea de paso, con ustedes termina, porque ya está avanzando la nueva carrera de desarrollo de sistemas de información. Tú como futuro analista técnico tienes también que analizar cuáles van a ser las consecuencias. Consecuencias que deben de ser graves, gravísimas, que deben de poner en jaque a la empresa o a la pyme o a la MIPE o a la institución o en este caso a la organización, la cual va a ser objeto de estudio. Una vez que tú ya has identificado todo ello, cierras el planteamiento del problema con el aporte. Ya, ok, finalmente ya identificaste el problema desde el enfoque OQP, ya identificaste cuáles son las causas, ya identificaste cuáles son las consecuencias que se tendrían si no damos solución a ese problema, y luego viene el aporte, ¿no? El aporte no es otra cosa que describir de manera breve cuál es la propuesta de solución, ¿no? ¿Cuál es la solución desde tu especialidad, desde tu profesión como analista de sistemas, que tú vas a proponer, que vas a plantear, ¿no? A dicha empresa o institución, la cual está siendo objeto de estudio, ¿correcto? En cuanto a lo que hablamos de aporte o solución, pues tiene que ver el empleo de las TICs. ¿Qué son las TICs? Las tecnologías de la información y comunicación. Estas tecnologías
como parte de tu solución, dependiendo, claro está, del problema, puede ser desde el diseño, instalación y configuración de una red LAN. Puede ser la instalación y configuración de una red LAN que va a ser íntegramente alámbrica o va a ser de repente inalámbrica. O es una red LAN híbrida. Profesor, el problema es que la empresa ya cuenta con una red informática, pero esta es deficiente. Esta tiene problemas de carga y descarga de archivos. Hay problemas de conectividad. Hay problemas de tráfico en la red. Se satura mucho la red local. De repente tu propuesta es hacer una especie de optimización de la red de lo que es el tema del balanceo de la carga y descarga. Y de repente vas a utilizar tecnología MikroTik, que también existe para poder dar solución a ello. Entonces, la propuesta o el aporte como tal va a depender, jóvenes, del problema en sí que está suscitando la empresa. Y de acuerdo a ello, dependiendo de ello, tú planteas pues una alternativa de solución. Si el problema tiene que ver con que los procesos comerciales o administrativos de la empresa se realizan hoy por hoy de manera manual, no tienen nada automatizado, el proceso de consulta de datos es un poquito engorroso, hay una deficiencia en el registro y almacenamiento de los productos en stock o de los artículos en stock. No hay un registro fehaciente de las ventas diarias, profesor, que se hacen dentro de la librería. No hay un control exacto del stock de artículos, de los diferentes artículos que comercializamos. Y ello implica pues útiles de oficina, implica de repente cuadernos, lapiceros, en fin, lo que comercializa la empresa. Frente a esas dificultades, pues tú has decidido mejorar o automatizar o sistematizar o virtualizar o digitalizar la gestión de ventas y control de stock, o la gestión de compra, ventas y control de stock de productos o de artículos de dicha entidad. Una vez que ya tú has identificado todo ello, pues finalmente formulas tu título de investigación. Y se dice que ese título debe contener las tres variables de estudio. Tu variable independiente, que hace referencia a la solución, tu variable dependiente, que hace referencia al problema, y tu variable interviniente, que hace referencia al lugar donde se va a llevar a cabo la investigación. Dicho esto, ya pasas a elaborar tu marco teórico y empiezas por el punto del cual estamos comentando en este momento, que es la descripción del estado del arte. Se dice que toda investigación se tiene que respaldar en otras investigaciones de igual similitud al proyecto que tú vas a desarrollar. A ellos se le llaman los antecedentes de la investigación. Se dice pues que todo proyecto de investigación tiene sus antecedentes, ¿ok? Y en lo que es la descripción del estado del arte, tú tienes que citar, mencionar, hacer referencia mínimo a 3 investigaciones a nivel internacional. De preferencia, que hagas mención a países distintos al continente en el cual tú te encuentras, de preferencia, ¿no? Por ejemplo, estamos en América, podemos citar investigaciones de Europa, de África, ¿no? De Oceanía, de Asia, que de repente han tenido ya una problemática similar y que tú has logrado identificar que hay otras investigaciones que se han realizado en alguno de esos países de los continentes que acabo de mencionar. También podrías mencionar de repente, ¿por qué no del continente americano? Ya que estamos en Perú, de repente investigaciones que se han hecho en México, en Argentina, o en Chile, o en Ecuador, o Colombia, o Brasil, y que tiene que de repente
o que guarda relación con tu proyecto en sí, con tu título en sí. Bien, una vez que tú encuentras la información, ¿no? Se dice que en lo que es la descripción del estado del arte, tú tienes que estructurar esa referencia, la cual ahora formará parte de tu marco teórico. Entonces, esa estructura es de la siguiente manera. Primero, haces mención a cuál es la problemática, ¿sí? Brevemente. Haces mención a quiénes son los autores que han realizado dicha investigación. ¿Quién o quiénes? Porque de repente lo ha hecho una sola persona. Si es un conjunto de autores, pues tienes también que hacer mención en la redacción de la misma. Entre paréntesis, debes de colocar el año de la publicación de dicha investigación, ¿no? Generalmente cuando son trabajos de tesis, pues es generalmente la universidad quien hace la publicación. Entonces puede ser que digamos, el trabajo en sí se haya hecho por decir en el 2022, pero la universidad recién lo publicó en el 2024. Ha hecho una edición y recién se ha publicado en esa fecha. Referencias, en este caso, al año en la cual se ha hecho la publicación. Luego viene, en este caso, el objetivo general. ¿Cuál fue el objetivo general que se planteó en esa investigación? ¿Cuál fue la metodología que se aplicó, que se utilizó para el desarrollo de la misma? Siguiente, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos al cierre de la investigación, al término de la misma? Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que se están estableciendo dentro de esa investigación como tal? ¿Ok? Entonces, esa es la estructura que debes de mantener, por eso le he puesto de color amarillo, para que más o menos te des cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, hablan del país de China y dice lo siguiente, ¿no? Abordando la problemática de la falta de visibilidad y el control deficiente sobre el inventario y las ventas en pequeñas empresas manufactureras, lo que conduce, dice, a excesos de stock o roturas que impactan negativamente pues la producción y las finanzas. El autor Wang y Li, en este caso la investigación se ha hecho en el año 2021, llevaron, dice, a cabo un estudio cuyo objetivo fue, y mira cómo se redacta, ¿no? En verbo, diseñar e implementar una plataforma de gestión de inventario basada en la nube, en el cloud. ¿Para qué? Para optimizar los procesos de producción y distribución. La metodología utilizada fue la de ingeniería de sistemas, siguiendo las fases de análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas de integración. Los resultados, dice, demostraron que la plataforma redujo los costos de almacenamiento en un 18% y mejoró así pues la tasa de cumplimiento de pedidos en un 10%. O sea, hubo una mejora, hubo una optimización de la gestión de ventas y el almacenamiento de los productos, por lo que podemos deducir en base a lo que estamos leyendo. La conclusión principal de la investigación fue que las soluciones basadas en la nube ofrecen, pues dice, una alternativa escalable y rentable para la gestión integral de inventarios y también de ventas en el sector manufacturero. Entonces, bajo este ejemplo o bajo esta estructura es que debes de elaborar la descripción del estado del arte en tu proyecto de investigación. Y así vas haciendo, ¿no? País por país. Recuerda que lo mínimo que te pide el IESFA son 3, en este ejemplo pues se ha hecho hasta 4. Ahora, otro detalle. Cuando tú, digamos, menciones o referencias a esos investigadores, a esas investigaciones que han hecho dichos investigadores, esa información tienes que luego mostrarla en donde, en las referencias bibliográficas, que es el otro punto del cual estamos hablando. Acá están, las referencias bibliográficas. Estas referencias tienen que ser bajo el enfoque de la norma APA. Primero, colocas a los porque puede ser singular o plural, colocas a los
o al autor o a los autores que hicieron dicha investigación. Colocas entre paréntesis el año de la publicación, colocas el título del proyecto que debe estar en cursiva y dependiendo si es una tesis de pregrado o es una tesis de repente de posgrado, tienes que indicar entre corchetes, según la norma APA séptima edición, el formato. Ese trabajo, ¿de dónde es? Por ejemplo, no es un trabajo de pregrado, es un trabajo de maestría. Entonces pones ahí, ¿no? Entre corchetes, tesis de maestría. Y luego colocas, en este caso, la entidad en la cual fue publicada dicha investigación. En este caso fue en la Universidad Politécnica de Madrid, coma, y luego viene el país. En este caso, España. Lo mismo acá, ¿no? Hay dos autores, Gutiérrez y Ramos, del año 2020, cuya investigación fue propuesta de un sistema web para la gestión de almacén y punto de ventas de un mini market de Trujillo. Esto es una tesis de licenciatura, por ejemplo, ¿no? Es decir, de pregrado. Y lo hicieron en la UNT, la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad de Trujillo, aquí en Perú. Entonces, las referencias tienen que estar estructuradas de esa manera, jóvenes, siguiendo ese modelo. Colocas el autor o autores, colocas el año de la publicación, colocas el tema, el título de la investigación en cursiva y luego colocas el tipo de maestría o el tipo de licenciatura o el tipo de investigación este, que ha hecho el autor o los autores, pero indicando el grado, ¿no? El grado en la cual se hizo esa investigación. Por ejemplo, aquí se ha hecho para obtener el grado de maestría, ¿no? Esto lo hicieron en donde colocas el nombre de la institución. Acá lo hicieron en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y luego viene pues el país, ¿no? En este caso, coma, México. Y esa es la secuencia que debes de tener en cuenta cuando tienes tú que elaborar, en este caso, no solo tus antecedentes de la investigación como tal, que forman parte de tu marco teórico, sino que también debes de referenciar dichos autores en la sección que se llama referencias bibliográficas. Una vez que tú has culminado con las citas de aquellas investigaciones que hagan referencia a instituciones, en este caso, donde se ha llevado a cabo el estudio, indicando pues, ¿no? El país, la ciudad, etcétera, va a llegar un punto donde vas a tener que hablar de investigaciones que se han hecho en el ámbito nacional. Entonces tú ahí colocas a nivel nacional y buscas, pues, ¿no? Mínimo 3 investigaciones pueden ser de distintas ciudades o pueden ser de la misma ciudad. De preferencia que sean de distintas ciudades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquí de Perú, en el ejemplo planteado que se muestra en pantalla, se ha referenciado a una investigación que se ha hecho en Arequipa, hay otra investigación que se ha hecho en la ciudad de Trujillo, hay otra investigación que se ha hecho en la ciudad de Lima. Entonces, de esa manera tú vas colocando tus referencias, manteniendo, claro está, el orden que se colocó en los antecedentes internacionales. El problema, el autor o los autores, el objetivo, el diseño metodológico, los resultados y finalmente las conclusiones. Bien, otro punto, jóvenes, importante, luego de ya haber estipulado, luego de haber hablado todo lo referente al tema de tus antecedentes de la investigación, que no es otra cosa que la descripción del estado del arte, luego viene un punto que habla acerca de las bases teóricas, ¿no? ¿Qué son las bases teóricas, jóvenes? Las bases teóricas son aquellos conceptos, aquellas definiciones que de alguna manera tú como investigador podríamos, en este caso, como se dice, pues, considerar ciertas teorías, ¿no? Podríamos considerar ciertas teorías.
que van a respaldar tu investigación, ¿no? Profesor, yo estoy de repente, por decir, ¿no? Estoy hablando de base de datos. Entonces, en tu marco teórico, si tú vas a hacer un sistema con conexión a base de datos, tienes que mencionar en la teoría qué cosa es una base de datos o qué cosa son los gestores de base de datos. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, yo hablo de los gestores de base de datos, pero es de manera general. Me dejo entender, yo podría enfatizar y decir, profesor, no solamente voy a mencionar el concepto, la definición de qué cosas son los SGBD, los sistemas de gestores de base de datos relacional, sino que también, sino que también voy a hacer mención en este caso, a los softwares, a los programas, ¿no? Voy a hablar de MySQL, voy a hablar de SQL Server, voy a también explicar qué cosa es Oracle, voy a hablar del gestor de base de datos de PostgreSQL, voy a hablar de repente de, no sé, de Access, quiero hablar de Paradox, quiero hablar de Informix. Entonces tú como investigador defines también el nivel de aclaración que tú quieres hacer específicamente en ese punto, en ese ítem, cuando hablas de las bases teóricas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿eso qué significa? Que mi marco teórico, mis bases teóricas, yo las puedo expandir, puedo detallar, ¿sí? Yo aquí lo estoy haciendo de manera general, pero yo podría aquí mencionar así. Decir, profesor, voy a hablar de los principales gestores de base de datos. O de repente quieres tú segmentar. Profesor, ¿a qué se refiere con segmentar? Por decir, vamos a suponer que el compañero Jack me diga, profesor, yo sé que dentro de los gestores de base de datos existen los gestores de base de datos relacionales y los gestores de base de datos no relacionales. Y en los no relacionales, pues está MongoDB. Y en los relacionales están los que usted ha mencionado. MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, DB2, Paradox, Informix, etcétera, etcétera. ¿Puedo hacer ese detalle? Si usted desea, lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, esas son las bases teóricas, jóvenes. Son definiciones, son conceptos que de alguna manera, pues, tú como investigador colocas en tu documento de investigación justamente para mejorar, para ampliar el conocimiento de tu investigación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Profesor, entonces, ¿cuánto tendría que poner, cuánta información tendría que poner acá en mi bases teóricas para decir que está bien hecho? Eh, no, todo depende del Weltanschauung, del punto de vista de quien Ah, te vaya a revisar el proyecto en este caso, investigación. En el caso del IESPA, quien hace la revisión final es el metodólogo. El metodólogo es un licenciado en educación, una persona que debe tener conocimientos de lo que es investigación, normas APA, tiene que conocer de variables de estudio, tiene que saber formular digamos, las preguntas o los problemas de investigación, te va a revisar tus objetivos, va a revisarte sobre todo la redacción, pero también la documentación del proyecto. Entonces, esta persona también tiene que saber un poquito de informática, tiene que tener al menos un conocimiento, ¿no? Para que te pueda hacer esas observaciones, ¿no? Si el metodólogo considera que con solamente definir esos tres gestores, que como ejemplo estoy colocando yo acá, es suficiente, pues listo, no hay problema. Ahora, si te dice, mira, no, ¿sabes qué? También quiero que hables de Paradox, también quiero que expliques sobre el gestor de base de datos de PostgreSQL, que también es otro gestor, te falta, por favor, complementa. Entonces, el revisor es el que te va a decir qué cosas están pendientes en el marco teórico
¿O qué teorías te va a sugerir, qué teorías de repente podrías tú adicionar en tu trabajo de investigación? ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Como que también, jóvenes, puede pasar, porque pasa, que muchas veces un trabajo de investigación no solamente lo va a revisar el metodólogo, también lo van a revisar probablemente algún otro especialista de la carrera, y como cada especialista pues tiene su punto de vista. Y te puede dar sugerencias, te puede decir que ciertos puntos les falta o ciertos puntos de repente no están, ¿ok? Como que te puede decir que simplemente hay algunos conceptos, términos o la forma como lo has hecho, pues para él es deficiente o tiene errores. Lo cual está bien, porque en investigación nada está dicho. En investigación, muchos trabajos sirven incluso de otro punto de partida para iniciar una nueva investigación. De repente alguien dice que quiere hacer un proyecto solamente para el control de stock, de la gestión de almacén. Pero de repente para otro colega puede decirme, mira, ¿sabes qué? Yo sugiero que tu propuesta es muy simple. Yo te sugiero que también incorpores el proceso de compras y de ventas. Puede ser que observe. Pero ahí viene, digamos, tu formación como profesional, tu formación como investigador para saber debatir y refutar ciertos conceptos y ciertos términos. Pues tú podrías decir, bueno, en este caso mi investigación tiene como propuesta, tiene como aporte el desarrollo de una aplicación web o de una aplicación multiplataforma, ¿no? Para la gestión, para la gestión del almacén o para el control, ¿no? De stock de productos en el almacén y bueno, colocas ahí el tema. Entonces, eso ya lo definen ustedes como investigadores. Ustedes van a tener que saber argumentar y dar su punto de vista y defender su proyecto en base a lo que ustedes están desarrollando. ¿Estamos claros? Bien. Por otro lado, jóvenes, lo que acabo yo de mencionar, mira, hace un momento ha estado así, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho es una sangría, esto estaba así 2.2, 2.9, 2.10. Entonces yo le voy a dar una sangría más porque estos son sub-items, son subtemas de este tema principal. Una vez que ya yo he hecho esto, pues simplemente aquí en el Word lo ordeno y digo con la regla, bueno, estos son conceptos que tienen que ver con este tema. Me voy a la opción de párrafo y aquí voy a disminuir un poquito la sangría de la izquierda para que quede justamente alineado. Ahí está. Entonces, para mí, el tema de gestores de base de datos relacional va a abarcar explícitamente los temas de MySQL. Voy a hablar sobre el gestor de base de datos de SQL Server. Voy a hablar también de Oracle. Voy a hablar de Paradox y voy a hablar de Postgre, que son, digamos, los 5 gestores de base de datos que yo como investigador considero importante explicar porque son, digamos, los tops en cuanto a gestores de base de datos, por decir. ¿Estamos? Y lo mismo podría pasar en el concepto del modelo entidad-relación. Tú podrías decir, profesor, aquí en lo que es el modelo entidad-relación, yo voy a definir qué cosa es una entidad, yo voy a definir qué cosa es un atributo, yo voy a definir qué cosa es una relación y finalmente voy a definir qué cosa es una cardinalidad. Ok, perfecto. En base a ello, ¿qué hago? Selecciono y aumento la sangría. Ya estando la sangría aumentada, puedo también copiar formato, sí, una forma, y simplemente voy cliqueando en cada elemento al cual voy a hacer referencia. Ahí está, mira. Y ya tengo el tema con sus subtemas. También podría yo redactar
en el marco teórico, ampliar, ¿no?, la teoría. Lo mismo puede pasar con lo que es la programación orientada a objetos, donde tú me digas, profesor, en lo que es la programación orientada a objetos, yo voy a hablar acerca de lo que es, por decir, la programación en capas. Yo quiero hablar, profesor, sobre las técnicas que existen en programación. Digo, técnicas de programación. Y estos van a ser, profesor, subtemas, ¿no?, del tema principal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ampliando la teoría de mi marco teórico. ¿Estamos? Entonces, ojo con ese detalle. Yo podría también de repente aquí hablar acerca de lo que es la herencia, el polimorfismo. eh, Podría hablar de repente de lo que es una clase. En fin, tú ya defines esa teoría, tú como investigador. Por ejemplo, en lo que es el ciclo de vida obligado, debo de hablar de cada una de las fases. Yo aquí debo hacer mención a qué cosa es la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo. Voy a hablar, profesor, de la fase de pruebas, entre paréntesis, testing. Voy a hablar, profesor, de la fase de auditoría, por decir. Auditoría, ¿no?, la auditoría de sistemas. Y la fase de mantenimiento. Ok. Entonces, en mi teoría, profesor, copias el formato. En la teoría que voy a hablar sobre el ciclo de vida de los sistemas de información, voy a abordar también estos subtemas. Entonces, la lista de temas y subtemas, mi estimado Jack, tiene que ver con el tipo de argumentación o explicación al cual tú quieres llegar. Tú defines ese nivel de explicación, de argumentación, en lo que viene a ser tus bases teóricas. En ese sentido, jóvenes, en lo que viene a ser el ciclo de vida de los sistemas informáticos, entonces, yo voy a definir a ese nivel, ¿no? Voy a hablar del análisis, voy a hablar del diseño, del desarrollo, de las pruebas, de la fase de auditoría y de la fase de mantenimiento. Ahora, muchos estudiantes cuando tienen que hacer un marco teórico me dicen, profesor, entonces aquí yo voy a explicar teoría, yo voy a definir qué es el análisis. Sí, pero acuérdate que no hay un solo autor, hay varios autores que hablan de lo que es la fase de análisis. Entonces, cuando tú tengas que hacer tu marco teórico, sería interesante que tú expliques o hagas mención a las diferentes posturas, los diferentes puntos de vista en los cuales cada autor menciona, argumenta o sustenta el concepto al cual estás haciendo referencia. De esa manera haces que tu trabajo de investigación sea mucho más enriquecedor. ¿Me dejo entender? Entonces hay que tener aquí cuidado en este punto cuando hablamos pues de las bases teóricas, cuando hablamos del desarrollo de las bases teóricas. Bien, por ejemplo, aquí yo quiero definir el concepto, ¿sí?, de análisis, por decir, ¿no? Entonces yo acá debería de buscar en internet, o de repente si tienes algún libro, pues también en la vida real es así. De repente, profesor, tengo un libro de sistemas. Perfecto. Entonces, en este libro de sistemas se encuentra una definición de respecto a lo que viene a ser la fase de diseño de un sistema de información. El autor Pressman afirma lo siguiente, explica lo siguiente. Entonces tú tienes que tomar ese concepto, pero también tienes que referenciarlo. Recuerda que si no referencias, cuando pasen el Turnitin a tu trabajo de investigación, es muy probable que te detecte como copia o plagio. ¿Ok? Hay un sitio web
que es el Google académico. Se llama scholargoogle.com. Aquí, por ejemplo, en Google tú pones en el navegador, entras a Google y pones Google académico. Y aquí aparece el primer enlace. Aquí nos habla de algunas publicaciones o investigaciones que también ya se han hecho, ¿sí? Y hay una serie de documentos que podrías de repente mencionar. También está el Google Academic, aquí lo tienen como referencia en inglés, ¿no? Que también habla de una lista de citas en las cuales tú podrías tomar cierta información. Ahora, si tú has tomado un concepto que lo has encontrado en un video de YouTube, también lo tienes que citar. Y para eso, pues, te ayuda, digamos, la norma APA a poder establecer ese tipo de cita. ¿Ok? Voy a entrar al link de Google Académico. Ahí está, mira, cambia un poquito la interfaz, ¿no? Aquí me habla de lo que es el tema de PDO, de lectura de PDFs. Voy a decirle omitir. Y aquí me dice, muy bien, indícame cuál es el tema que tú quieres que yo busque. Por ejemplo, quiero buscar información sobre el ciclo de vida de los sistemas de información. Y ahí está, mira. Ha encontrado un artículo, está en PDF, que habla del el ciclo de vida, dice, de los sistemas de información, ¿no? Entonces, vamos a decir acá, mostrar más. Y aquí nos habla de un caso. Claro, tendría yo que leer para ver si es que lo que estoy referenciando es, en este caso, lo que yo necesito. Por acá hay una opción que dice ver todos los resultados. Ya, vamos a ver. Vamos a ver ahí, cuando tú dices ver todos los resultados, hay una serie de documentos que habría que leer, pues, ¿no? Por ejemplo, yo acá podría decir el ciclo de vida de los sistemas de información, coma, eh, y sus fases o sus etapas. De repente quiero ser mucho más específico. Hay que tener cuidado también cuando uno hace mención en la búsqueda. ¿Ok? Bien, aquí por ejemplo hay un artículo. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Ahí está. Vamos a ver acá. Permitir todas. Eso es el tema de las cookies. Y aquí me dice, aquí habla, por ejemplo, sobre los sistemas de información empresarial. Dice, se han constituido durante los últimos años como un elemento fundamental en las organizaciones. Un sistema de información no es únicamente un conjunto de programas y equipos informáticos, los cuales se utilizan, dice, en la gestión diaria por la actividad proactiva. Su perspectiva ha ampliado la evolución a lo largo del tiempo y debe de considerarse como una mera herramienta que disminuiría la burocracia y facilitaría, dice, las transacciones, y que ha pasado pues a considerarse un arma estratégica que permite a la empresa o a la organización lograr ventajas competitivas sostenibles. Por ello, es que toda empresa ha considerado el proceso de planificación de la estrategia empresarial y a partir de ahí pues va a desarrollar sistemas de información que sea el modo más conveniente según las necesidades de la empresa y su estructura interna, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, este concepto me parece genial porque habla de los sistemas de información. Entonces, si algo yo necesito para poder, digamos, tomar este texto que no es de mi autoría, es la fuente. Y lo importante es que aquí sí me da la fuente. El autor es Alejandro Hernández Trasovares, así se llama. Hizo, dice, un proyecto social bueno, en este caso dice la revista de Relaciones Laborales. Voy a ampliar esto un poquito más. Tiene ese documento, se encuentra en este documento, tiene lo que es el ISN, un código, incluso me indica también el año de la publicación, fue en el 2003, y también me dice pues que este extracto, este texto,
¿no? Lo he encontrado en la página 144 a la 165, que habla todo lo referente a los sistemas de información y que, claro, a través de la búsqueda me ha hecho un resumen. También puedo ver el texto completo en PDF. Mira, acá está, texto completo en PDF. Le hago clic en una nueva pestaña y este automáticamente me va a facilitar la descarga. Tú puedes descargar el archivo original si deseas y desde ahí contrastar la información, la cual luego te va a servir para que tú en tu marco teórico pues hagas las referencias. Eso es lo normal, eso es la forma como uno debe de armar un marco teórico, yendo a las fuentes. ¿Correcto? Por ejemplo, esta publicación habla de la Universidad de Zaragoza. Esto es muy probable que sea España, ¿no? Y hace una introducción de los sistemas de información, pone una imagen incluso, mira, está excelente, pone ahí una imagen. Habla del sistema de información de la organización empresarial, sus funciones. Esto que tú ves acá se llama nota al pie de página. Tú puedes también colocar ese tipo de notas, sí, y aquí habla, por ejemplo, del tipo de sistemas de información, ¿no? Que hay sistemas formales, informales, en fin, ¿no? Ahí está toda su teoría. Está mencionando al autor Loudon y está parafraseando. Dice, utiliza los siguientes sistemas de información, los clasifica de esta manera y hace mención a cada una de las clasificaciones de los sistemas de información que hoy por hoy existen. Habla también de la evolución de los mismos. Dice, los sistemas de información han ido evolucionando durante los últimos años para contribuir los denominados, bueno, en fin, hay toda ahí una definición y concepto que está haciendo mención, ¿no? Entonces, el artículo es de 15 páginas, ya está bastante interesante, ¿no? Da una perspectiva, ¿no? Pone al centro a la empresa, como siempre, y los actores del negocio, ¿no? Clientes, proveedores y los productos que finalmente, pues, toda empresa siempre comercializa. Y aquí habla ya del desarrollo de los sistemas de información, habla de lo que es la definición del proyecto y habla de la fase que yo estoy buscando, mira. Análisis, diseño, desarrollo, programación, la fase de pruebas, ya no hay la fase de mantenimiento y no lo mencionó. Ya está en la parte final, mantenimiento. Pero lo que es auditoría, no encuentro esa fase. De repente voy a tener que buscarlo de manera independiente el concepto de auditoría. Pero aquí está, mira. Entonces, está bien enriquecido el documento con información que a grosso modo puedo verificar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues tienes que empezar a redactar, ¿no? Tienes que empezar a redactar. Entonces, yo voy a extraer algunos textos de este documento que me parece genial, pero no los voy a copiar todo. Acuérdate que tú también tienes que parafrasear. ¿Ok? Bien. Ya, por ejemplo, aquí yo encontré un texto que me pareció interesante. ¿Dónde está? Este de acá. Dice, los sistemas de información han ido evolucionando en los últimos años hasta constituir los denominados sistemas de información estratégicos. Primeramente, los sistemas de información empresariales eran considerados como un instrumento simplificador en las distintas actividades de la empresa, una herramienta con la cual se facilitaban los trámites y reducía la burocracia. Su finalidad era básicamente llevar la contabilidad y el procesamiento de los documentos que a nivel operativo, ¿no? Ya de repente, no todo, pero parte de puedo extraer. ¿Ok? Por ejemplo, hasta acá. Todo este concepto yo lo voy a llevar. Digo, clear hecho, copiar. Y aquí, cuando habla de lo que es el ciclo de vida, doy un enter
doy otro enter más y voy a pegar el texto que estoy copiando desde ese documento. Obviamente que el Word, por ser en proceso de edición, lo va a copiar probablemente en negrita. Entonces yo aquí voy a borrar estos espacios que producto del copiado muchas veces pues se termina trayendo acá, ¿no? Ahí está. Pero yo voy a definir primero qué cosa es un sistema de información. Entonces empiezo mi redacción. Digo, un sistema de información es una propuesta de solución tecnológica frente a una problemática situacional de una empresa u organización que necesita automatizar o mejorar sus procesos administrativos y o comerciales. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy argumentando. Estoy yo dando mi propio concepto como autor, mi propio punto de vista. Entonces digo, no, un sistema de información es una propuesta de solución tecnológica frente a una problemática situacional de una empresa o organización, pues que necesita automatizar o mejorar sus procesos administrativos o comerciales. Punto seguido. En ese sentido, coma, es importante conocer cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida de los sistemas de información. Coma. Más aún cuando hablamos de sistemas de tipo OLTP, coma. Eh, no obstante, no obstante, no obstante, podemos señalar, no obstante, podemos señalar que también existen los sistemas OLAP, ¿ok? Entonces dice, en ese sentido es importante conocer cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida de los sistemas de información, más aún cuando estamos hablando, o más aún cuando hablamos, más aún cuando estamos hablando de sistemas OLTP. No obstante, podemos señalar que también existen los sistemas OLAP, coma, estos últimos, o este último, facilita el proceso, facilita el proceso de análisis
de la información y brinda el apoyo o soporte al proceso de toma de decisiones. Ahí está. Bien, entonces, hasta aquí he armado simplemente un parafraseo, una argumentación respecto al tema. Acá podría yo decir, en ese sentido, dice, es importante conocer cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida de los sistemas de información, más aún cuando, más aún cuando estamos hablando de sistemas OLTP, los cuales son sistemas recolectores de datos, ¿no? Son sistemas recolectores de datos. Eh, coma, es decir, facilita o facilitan el registro y almacenamiento de la información a través del uso de una base de datos relacional. Ya está. Entonces, hasta ahí he armado mi punto de vista. Eso es lo correcto. Perfecto. Profesor, es importante de repente aclarar qué cosa es un OLTP. Ah, tiene usted razón. Entonces, aquí, en el propio, quizás, navegador, nos vamos a la opción de Google, y aquí, en la opción del navegador, ponemos siglas de OLTP. Y ahí está, ¿no? Significa Online Transaction Process. ¿Qué significa el procesamiento? Dice de transacciones en línea. Este tipo de procesamiento se enfoca en la gestión del gran volumen de transacciones en tiempo real, como las que ocurren en la banca, dice el comercio electrónico o las reservas aéreas, por ejemplo, ¿no? Hay mucho más información, dice el Online Transactional Processing. Es el procesamiento en línea de transacciones. Se utiliza para operaciones diarias que requieren una respuesta rápida y la actualización inmediata de la información. Digamos que este concepto me sirve, lo copio y puedo yo referenciarlo acá. Pero como es una aclaración, que es la que yo quiero hacer, no voy a mezclar esa aclaración con lo que estoy redactando. Entonces, en Word existe la opción que se llama insertar nota al pie. Te vas a la opción que dice referencias, mira, y acá hay una opción que dice insertar nota al pie. Pones el cursor al final de la palabra, al final del término OLTP, y hago clic ahí. E inmediatamente, mira, se inserta un numerito y en la parte inferior está para poder yo aquí colocar el texto. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Me voy a la ficha de inicio, digo pegar y le digo conservar solo texto. Y ahí está. El texto que yo acá he redactado es en 12. Cuando tú tienes una cita en la parte inferior, tiene que ser tamaño 10. Fuente tamaño 10. Acá probablemente me marque error, le digo ignorar. Ahí está. Entonces, estoy haciendo la aclaración de lo que es OLTP, ¿no? Que tiene que ver con el procesamiento, dice, en línea de transacciones. ¿Esto lo puedes justificar? Sí, y ahí está. He hecho mi primera cita aclaratoria. Y lo mismo puedo hacer con OLAP. Me ubico acá, me voy a la opción que se llama referencias y le digo insertar nota al pie para agregar una segunda aclaración. Entonces ahora yo voy a hablar de las siglas OLAP, que no hace referencia, dice,
al procesamiento analítico en línea, que es una herramienta esencial, crucial para el análisis multidimensional de los datos, permitiendo a las organizaciones explorar y extraer conocimiento clave y sobre todo de forma ágil. Me parece interesante, también lo copio. Recuerda que las citas no son muy extensas, en el pie de página son breves, ¿no? Es una explicación corta. Me ubico en la ficha de inicio, ubico el cursor acá, en el número 2, y le digo pegar solo texto. Y ahí está. Y acabo de pegar la segunda cita, ¿no? La segunda cita que es básicamente aclaratoria. Justifico y ahí está. Entonces ya tengo en el pie de página, ¿sí? Básicamente la explicación de 2 puntos, de 2 términos. ¿Correcto? Y ya está. Ahora, profesor, el párrafo que usted ha colocado acá es un párrafo que no es de su autoría. Sí, correcto. No es de mi autoría. Es de un autor. Correcto. Entonces, para esto, yo necesito los datos de ese autor. Necesito los datos de ese autor. ¿Ok? Para ello, voy a irme a la fuente. Esta es la fuente. ¿Ok? Esta es la fuente. Entonces, yo tengo que estructurar esta fuente. Bueno, yo lo tengo que estructurar, claro que sí. Lo primero que necesito es la información del autor. Se llama Alejandro Hernández Trasovares. Entonces yo voy a hacer un copy, ¿ya? Del autor. Y antes debo de verificar en mis referencias que ya yo he hecho del marco teórico y ver cómo se ha puesto mayúsculas y minúsculas. Perfecto. Entonces regreso a la parte teórica donde estamos mencionando, acá está, y aquí empiezo con el parafraseo, digo en este caso, ¿no? En ese sentido, coma, el autor, o podría yo de repente, profesor, hay tipos de citas, sí. Yo podría en todo caso, mira, también hacer lo siguiente, colocar el párrafo y al final insertar el autor. También es válido ponerlo de esa manera, sí, claro. Ok, para eso, ¿qué hago? Mira, me voy a ir a la opción que se llama referencias, ¿sí? En Word hay una opción que se llama referencias y acá hay una opción que dice insertar cita. Y aquí dice agregar nueva fuente. ¿Ok? Agregar nueva fuente. Entonces, aquí, cuando digo agregar nueva fuente, me va a pedir algunos datos. Estos datos para mí son claves. Me pide el título, el año, la ciudad. Entonces, como no puedo tener dos ventanas a la vez, mira lo que voy a hacer. Para no cometer ningún error, voy a abrir un bloc de notas y voy a colocar acá en este bloc de notas el orden de la información que me pide Word, para luego yo ir al archivo y completar esa información. Me pide el título, me pide el año, me pide la ciudad, me pide la editorial. Esos son los datos mínimos que yo debo de tener. ¿Ok? Si yo le digo mostrar todos los campos, mira, sale el país, el estado, el volumen de repente del libro. También me dice si es que ha sido traducido. Hay textos que se traducen. Puedo indicar también la página, importante la página. De repente la edición, ya, mira, importante también eso. Ya, entonces, en base a la información que me pide. Y también podría incluso colocar la URL. Qué interesante, ¿no? Toda esa información puedo yo ir colocando en lo que es la cita. Lo que tú ves de asterisco en color rojo es lo que te pide Word al menos sí o sí de manera obligatoria, ¿no? Como mínimo esos datos. ¿No? Por ejemplo, acá yo podría anotar la editorial, ¿no? Ahí está la editorial, la ciudad, el país, si deseo también, ¿no? Ya está. Y también puedo considerar la URL, si es que tienes la URL, pues genial.
regreso y aquí está. Entonces yo digo, a ver, el título, ¿qué dice acá? Bueno, el título se llama, en este caso, los sistemas de información, ¿ya? Atento. Digo, los sistemas de información, dos puntos, es parte del título, evolución y desarrollo. Ya está. Me pide el año. Vamos a ver si es que al final del documento hace mención al año. Esto hacía mención en la propia página web, perdón, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a ver, acá. Acá está el año, 2003. Profesor, en lo que es el marco teórico, ¿sí puedo citar libros de años anteriores? Sí, no hay problema. Solo en las investigaciones tiene que ser de los 5 últimos años, solo en las investigaciones. En los libros no habría problema. Podría citar un libro de alguna publicación con anterioridad. Bien, colocamos aquí la ciudad. La ciudad es Zaragoza. Zaragoza. País, esto es España. Y me pide la editorial. La editorial en este caso debe ser la Universidad de Zaragoza porque es lo que veo en el documento. Y luego me dice la URL, ¿no? La URL, que no es otra cosa que el link desde donde debo estar yo tomando digamos, el documento. ¿De dónde lo estoy tomando? Pues tiene que ser el link que está acá, mira, ¿no? El link está acá. Entonces, en la URL voy a pegar el link desde donde estoy accediendo yo al documento, ¿correcto? La editorial como tal es la Universidad de Zaragoza. Ahora, otro punto importante, ya, otro punto importante es los datos del autor, que los tengo acá. Entonces voy a colocar así. Autor, digo, es Hernández Trasovares y su nombre es Alejandro. Ahí está, ¿correcto? Bueno, si deseas, también puedo poner el ISN, ¿no? Si lo tienes, genial, lo copias y en tu documentación que estás haciendo, pues por ahí también lo pegas. De repente puedes también colocar. Ahora, ese texto, ¿de dónde lo estoy sacando? Lo estoy sacando de este documento y este documento tiene que tener un número de página. Entonces yo tengo que hacer referencia en la cita de qué página lo estoy sacando, de qué página estoy extrayendo ese concepto. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí sí es importante esto. Por ejemplo, lo estoy sacando de acá. De aquí he sacado la parte del párrafo que acabo de copiar. De aquí he sacado este, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, esta página viene a ser la página 4. Entonces acá establezco, aquí establezco el número de página. Digo, muy bien, página 4. Si hay algo más que yo considere de repente importante, mencionar, también sigo leyendo y lo puedo extraer. Por ejemplo, él aquí ha parafraseado, mira, ha parafraseado con algunas definiciones, ¿no? Que hacen mención a otros autores. Ya aquí está hablando de lo que es la estrategia competitiva que puede servir un sistema de información a una empresa. Por ejemplo, acá, la consecución de una ventaja competitiva utilizando los sistemas de información dependerá, dice, en gran medida.
del correcto desarrollo y puesta en funcionamiento de los sistemas. El desarrollo de información no resulta sencillo y aquellas organizaciones que simplemente adquieren tecnologías de información sin tener en cuenta las necesidades que existen en la compañía fracasarán, poniendo en peligro la supervivencia de la empresa. Para ello resulta fundamental, dice, seguir paso a paso el desarrollo de los sistemas de información. Y ahí habla pues de estas fases. Entonces, yo podría copiar todo este texto, me parece súper interesante, es la página 8 y voy a cancelar acá un momento porque voy a copiar y pegar ese texto acá. Copio el formato, copio el formato y simplemente lo aplico. Y ahí está. Entonces, vamos ahora a citar este primer punto. Este primer punto. Bien, entonces como ya tengo el texto, antes de perder, digamos, de vista, me ubico aquí al final de este párrafo, al final de todo esto, antes del punto, y aquí voy a decir insertar y le digo agregar nueva fuente. Ahí está. Y ahora yo voy a colocar los datos, que es lo que me pide Word. Entonces, en donde dice autor, le digo editar. Y aquí voy a trasladar los datos. Apellidos es todo esto. Control X y lo coloco acá. Nombre. Dice primer nombre y segundo nombre. En este caso tiene un solo nombre el autor. Alejandro. Le doy a agregar. Y le doy a aceptar. Entonces, ya tengo, digamos, allí los datos, en este caso, del autor. ¿Correcto? Ahí está. Esto es para autor corporativo, ¿no? Cuando es una empresa, tú puedes colocar aquí esa opción. Muy bien. Aquí me pide el título. El título es todo esto. Control X. Coloco el título. Me pide el año. Verifico el año. 2003. Me dice la ciudad, Zaragoza. Me dice la editorial, pues es la Universidad de Zaragoza. Me pide también, voy a también a completar el país. El país es España. Lo coloco. Sigo verificando qué otro dato más necesito. Me dice la página, pues, la página 4 de donde estoy sacando la información. Página 4. Y me pide la URL. En la parte inferior, como sí he logrado acceder a la URL, también voy a colocar ahí la URL. ¿Correcto? Entonces, cuanto más información tengas de la fuente de donde estás tú tomando la información, digamos que mucho mejor es. ¿Ya? Mucho mejor es. Y ahí está. Ya tengo, profesor, toda esa información. Ok, ya lo tienes, ya está. Aquí, por ejemplo, mira, el autor, si te das cuenta, se escribe así en APA, ¿no? Todo junto, ¿no? Él te lo genera de esa manera, ¿no? Apellido paterno, materno y nombre. Eso es lo que debería de estar aquí, ¿no? Ya, entonces, eh, ya lo tengo. Hernández. A ver, voy a copiarlo tal cual está, ¿ya? Entonces digo acá, Hernández tras Ovares, ¿no? Tras Ovares, coma, Alejandro. Ya está. Ya teniendo todo ello, pues simplemente le doy aceptar. Y mira, automáticamente que hizo Word, agregó al autor. Ya lo hizo, mira, acá está.
Hernández Trasovares, coma, 2003. Entonces, ya está la información. Entonces, esto es una forma de cita, sí, porque copio el texto y he puesto al autor que hace referencia, ¿no? A Hernández. Eh, ya tengo aquí lo que es la norma APA. Acá hay una opción que dice editar cita. Tú puedes editar la cita, ¿sí? Puedes convertirlo también en un texto estático, y algunos que lo ponen como texto estático. Puedes editar la fuente, ¿no? Si quieres, editas la fuente. Profe, me equivoqué, quiero editar la fuente. O de repente dices, quiero editar la cita, ¿no? De repente, profe, quiero agregar la página. ¿Qué página era? Página 4, ¿correcto? Y le doy a aceptar. ¿Y qué hace? Mira, le agrega la página de la cual he extraído ese texto. En el caso del siguiente párrafo que dice la consecución de una ventaja competitiva utilizando los sistemas de información dependerá en gran medida, eso también he traído del autor en mención, del cual estoy haciendo mención, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en donde dice agregar nueva fuente, es para yo poder seguir agregando otros libros, en el caso que fuera esta definición de otro autor. Acá hay una opción que dice administrar fuentes. Mira. Aquí en administrar fuentes es cuando tú de repente quieres, ¿cómo se llama? Buscar alguna fuente que ya previamente tú tienes desde algún archivo, también se puede agregar, si es que ese fuera el caso. ¿Ya? Entonces, ¿estamos con qué estilo? Con el estilo APA. Mira que también en Word hay varios estilos. Y por acá está la opción de bibliografía, pero no, al hacer clic, él te va a generar la bibliografía en base a lo que tú has ido definiendo los diferentes autores. Esto de la bibliografía se hace generalmente, jóvenes, al final. Siempre se hace al final, nunca se hace, que te digo, al inicio, ¿no? Siempre se hace al final. Entonces, de repente tú dirás, profe, pero el autor es el mismo, no tendría necesidad yo de insertar nuevamente todo esto. Entonces, ¿qué haces? Tú puedes, si bien es cierto, hacer un copiar, y aquí puedes pegar. ¿Para qué voy a volver a insertar uno nuevo si ya yo tengo, ¿cómo se llama? Lo que viene a ser la cita como tal, ¿correcto? Solamente tendría que actualizar la página. Entonces, si tú verificas el otro concepto que yo he traído acá, que estoy extrayendo de este documento, recuerda que no es de mi autoría. Vamos a ver dónde le encontré el párrafo. Acá, era este de acá, ¿no? En consecuencia, una ventaja competitiva. Ahí está. ¿Esto de qué página es? La página 8. Entonces, profesor, quiero actualizar la página. Te vas acá, donde dice, vamos a poner acá, donde dice editar cita. Ahí está. Te digo, y aquí no es la página 4, es la página 8. Le doy a aceptar. ¿Qué sucede? Se actualizó. Tengo la página 4 y tengo la página 8. Y claro, es del mismo autor, solo que en páginas distintas. ¿Estamos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy citando la fuente. Para que no tenga yo citas de repente juntas, puedes tú aquí seguir parafraseando. Después de haber citado, podría hacer una breve interpretación del texto y colocarlo acá. Entonces yo podría decir en este caso lo siguiente. Digo, los sistemas de información han ido evolucionando durante los últimos años para constituir ¿no? Los denominados sistemas de información estratégicos. Primeramente, los sistemas de información empresariales eran considerados como un instrumento simplificador de las distintas actividades de una empresa. Aquí puedo parafrasear. Digo, el autor Hernández eh, Trasovares nos explica
la importancia que tienen los sistemas de información para una empresa, en la medida que estos aportan un valor importante para su gestión comercial y o administrativa. Más aún si es un sistema web o un software de escritorio, más aún si es un software de escritorio, coma, sistema web o aplicación móvil. Punto. Ya, esto que te marca le das ignorar acá, ignorar. Entonces, ahí que estoy haciendo, estoy parafraseando, ¿no? He puesto digamos, el concepto de ese autor y luego digo, no, el autor Hernández nos explica pues la importancia que tienen los sistemas de información para una empresa en la medida que estos aportan un valor importante para su gestión comercial o administrativa. Más aún si es un software de escritorio, un sistema web o aplicación móvil que busca automatizar o digitalizar cada uno de sus procesos, mediante el registro virtual de su información, tales como el registro de pedidos, como la emisión del comprobante de la venta, coma, la emisión de la guía de remisión, el registro de Cardex, coma, entre otros documentos de vital importancia para una empresa. Y puedo incluso acá hacer una cita en lo que es el Cardex y decir aquí documento, o puedo poner así, Cardex, dos puntos, documento que registra las operaciones del almacén o del área de almacén de una empresa, siendo dichas operaciones las entradas y salidas de productos, artículos, ya, como le quieras tú colocar. Y listo, que he hecho una cita, en este caso, aclaratoria. ¿Correcto? Entonces, mira, qué interesante. Tengo acá la cita, tengo mi parafraseo y tengo incluso por acá otro autor más.
Cuando uno redacta este tipo de, ¿no? del marco teórico, se dice que debe aplicar sangría. Entonces, ¿qué haces? Seleccionas, te vas a la opción de párrafo, dices sangría de primera línea a 1.5 centímetros. Puedes darle un espaciado 12 para no estar trabajando con doble, y ahí está. Mismo procedimiento, ¿no? Seleccionas, puedo seleccionar los dos a la vez, los dos párrafos, no hay problema. Y me voy a la opción de párrafo, espaciado posterior 12 puntos, sangría de primera línea a 1.5 centímetros. Y ahí está. Ahí tengo la redacción de lo que estoy aquí mencionando, por ejemplo. Ahí está, consecución. La consecución dice una ventaja competitiva. Este es otro texto que estoy trayendo del mismo autor, ¿no? Dice, la consecución de una ventaja competitiva utilizando los sistemas de información dependerá en gran medida del correcto desarrollo propuesta y puesta en funcionamiento del sistema de información. El desarrollo de un sistema de información no resulta sencillo. Aquellas organizaciones que simplemente adquieren tecnologías de información sin tener en cuenta las necesidades existentes de la empresa, de la compañía, como dice el autor, pues fracasarán, ¿no? Poniendo en peligro la supervivencia de la empresa. Punto seguido, aquí agrego algo ya mío del autor, o sea, yo como investigador. Entonces pongo acá, ¿no? Lo siguiente, ¿puedo yo reafianzar el concepto? ¿Puedo afianzar el concepto que ha hecho el autor ahí? Y digo lo siguiente, en este caso, él nos explica o nos hace mención a que adquirir tecnologías o adquirir sistemas de información sin tener en cuenta las necesidades del negocio o de la empresa, pues pone en riesgo dice, su supervivencia, ¿no? Entonces yo podría decir lo siguiente. Es importante señalar que los sistemas de información deben ser desarrollados en base a las necesidades y o requerimientos que tiene la empresa, que tiene la empresa. Punto seguido. En ese sentido, el análisis, o podría decir así, en ese sentido, la identificación de los procesos de negocio deficientes de una empresa son clave. Son clave para el proceso de cambio, de innovación que se busca lograr en una empresa, coma, dando paso, dando paso luego al análisis de requerimientos, dando paso luego al análisis de requerimientos, dando paso luego a la identificación, porque primero estamos hablando de la identificación del proceso de negocio, o sea, la identificación del business process, ¿no? Para luego dar paso a qué? A la identificación de los requerimientos de usuario, para luego dar paso a la identificación de los requerimientos de usuario respecto a la propuesta de solución a implementar en una empresa o en una organización.
punto seguido. Si aplicamos el ciclo de vida de los sistemas de información, puedo también abreviar, poner SI o colocar toda la palabra. Si aplicamos el ciclo de vida de los sistemas de información, coma, la fase de análisis de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema son pieza fundamental o son pieza clave para el diseño, coma, desarrollo e implementación de un sistema de información. Listo. Esa es la forma correcta, jóvenes, cuando uno redacta así, como debe de ser un marco teórico. No es solamente copiar, pegar y citar, copiar, pegar y citar. Hay que argumentar. Hay que también hacer una breve explicación. La mejor forma de un marco teórico es tomar un concepto que no es de tu autoría, citarlo, parafrasearlo, argumentar, explicar. Aquí, por ejemplo, necesito lo que es el análisis. Por acá he visto que está el concepto de análisis. Análisis de sistema, dice, tras haber identificado los diferentes problemas de las organizaciones, estos deberán ser analizados de forma permanente, etcétera, etcétera, ¿no? Me habla de todo este punto. Lo puedo copiar sin ningún problema. Ya estoy en la página 9. Y aquí en el análisis, pues simplemente le digo pegar. Pegar solo texto. Y ahora, ¿qué hago? Pues copio el formato y lo aplico. Claro que aquí tengo que ir quitando, mira, estos espacios que no corresponden. Y ahora lo que voy a hacer es una tabulación. Tabulo, tab, ahí mira. Entonces acá, donde dice la fase de análisis, puedo aquí yo parafrasear. Luego podría, si no, o podría en todo caso lo siguiente. En la fase de análisis, coma, luego de, para no decir tras, no sé, me suena feo. ¿Qué hago? Copio el texto y ahora sí, ¿no? Copio el formato y lo aplico. Y aquí, por ejemplo, está hablando de los estudios de factibilidad, ¿no? También igual voy a copiar el formato y suelto. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Pues simplemente voy quitando, mira, estos espacios. Acá termina este otro punto. Lo tengo que de repente colocar con alguna viñeta. Y este termina acá. Y este termina acá. Ahí está. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, yo puedo aplicar acá una especie de viñeta. Me voy acá y digo viñeta. Puedo reducir, ahí está la viñeta, ¿no? Más o menos un poquito más. Ya, con la regla, si no lo mueves con la reglita, también puedes moverlo con la regla y decir, ok, este es el punto de la viñeta, tamaño 12. Factibilidad técnica, puedo ponerlo en negrita y puedo poner en mayúscula cada palabra. Ahí está, factibilidad técnica. Ya, siguiente, copio el formato y aplico donde dice factibilidad económica, ¿no? Entonces ya esto es simplemente formato. Copio el formato y aplico. Entonces tengo la factibilidad técnica, tengo la factibilidad económica y por último la factibilidad operativa. Ahí está. Copio y aplico. Y listo. De esa manera ya tengo, ¿no? Desde factibilidad técnica, operativa y económica. Por ejemplo, yo siempre lo defino en ese orden. Lo puedo invertir, no pasa nada. Y ahí está.
ya ahí tengo esos tres conceptos. Entonces, dice acá, ¿no? Que en la fase, dice, se producirá un estudio de factibilidad para ver si las soluciones son posibles, dando los recursos que posee la empresa, la organización. Hablaremos de tres tipos de factibilidad. Ya, yo no quiero decir hablaremos, pongo existen. Existen tres tipos de factibilidad. Aquí, por ejemplo, yo quiero citar al autor. Entonces digo así, según, y como ya yo tengo acá, mira la referencia de este autor, ¿para qué voy a volver a crear una cita? Simplemente lo copio y entre paréntesis aquí lo pego, control V. A ver, una vez más, control Z, parece que no copié el texto, vuelvo nuevamente. Ahí está, voy a decir copiar. Y aquí digo control V, ahora sí, ya pego. Ahí está. Entonces digo según, y ahí está mencionando el autor, solo que ya no es la página 8, es la página 9. Entonces aquí actualizo. Mira, y yo que he hecho editar fuente. No, acá, editar cita. Páginas 9. Y ahí está. Según Hernández, ¿no? Es el autor. Puedo hacer acá una coma. Poner así, coma. Según, y ahí estoy mencionando, ¿no? Estoy citando. Ahí está. En la fase de análisis, luego de haber identificado, y viene todo lo demás. Y listo. Y así puedo seguir yo avanzando con parte de la documentación de lo que vendría a ser, pues, jóvenes, el marco teórico, que es un punto que sí hay que ya empezar a desarrollar. Profesor, una vez que ya yo he citado, hecho todo, ¿qué tengo que hacer al final? Ok, con esto vamos terminando. Lo otro que tienes que colocar son las referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ubicar acá al final y aquí te vas a la opción que dice insertar. Siempre las referencias bibliográficas se hacen al último, ya, eso al final. Cuando ya has hecho todas las citas y todo lo demás, dices, ok, insertar, mira acá te vas aquí donde dice bibliografía y acá le digo insertar bibliografía. Y automáticamente, mira, inserta todo lo que yo había escrito luego, ¿te acuerdas? Ya lo tengo acá, ¿no? Él ya me genera todo, obtenido de, dice, ¿no? Automáticamente. ¿Puedo copiar el formato? Sí, lo copio y lo puedo aplicar y ahí está. Profe, pero está en desorden. Ah, ok. Por ejemplo, acá se muestra en color gris porque lo he hecho de acuerdo al Word. En cambio, acá lo he tipeado. Igual es válido, puedes así tipearlo en ese orden o lo haces conforme te explicaba el día de hoy. Ok, ahora ¿qué hago? Voy a seleccionar todo esto, mira. Selecciono todos los autores, hasta el último que he insertado, hasta acá. Uno menos, eso sí, con las teclas. Con el teclado direccional te puedes un poquito medio ubicar. Vas bajando, ya ahí. Y acá hay una opción que dice ordenar. Entonces voy a ordenar de manera ascendente. Le doy a aceptar, que me dice, para lo que viene a ser el tema del ordenamiento, ¿ya? Claro, acá, por ejemplo, creo que es por el espacio, déjame lo borro, ahora sí. Voy a volver a seleccionar una vez más para decir que él haga el ordenamiento. Ya acá le digo ordenar de la a la Z. Ya lo ordenó, mira. Era por el espacio en blanco. Entonces, no, nunca selecciones al final con espacio, sin espacio. Y lo ordena alfabéticamente. Mira, ¿dónde puso a Hernández Trasovares después de Gutiérrez? Entonces está ordenándose alfabéticamente, con su consultor y todo lo demás, o con sus datos, con su año y todo lo demás. Y de esa manera, jóvenes, se elabora lo que viene a ser, pues, las referencias bibliográficas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? No questions. Ok, guardamos el documento, menú archivo, guardar. Y en el supuesto caso que ya tú hayas terminado, digamos, de, no sé, documentar todo, recuerda que se genera el documento en PDF. Pulsas la tecla F12, ¿correcto? Y le dices
guardar en formato PDF. ¿Ya? Ojo con ese punto importante cuando tú vayas a generar tu documento, ¿sí? Tu archivo, lo generes, repito, pero en formato PDF. Ya, eso es un punto importante que debes de considerar. Espera un momento que el Word genere el documento y finalmente, pues, es ahí donde ya tú eh, terminarías, pues, ¿no? El tema de tu documento ya de manera final. Ya, ahí está, me ha generado el documento y me voy a ir al marco teórico para que veas cómo quedó finalmente. Ahí está toda la documentación, marco teórico, ¿no? El estado del arte. Y luego ya viene lo que son las bases teóricas. Ahí están, mira, bases teóricas. Está la cita, mira, hago clic, me lleva al final, ¿no? Acá está la cita. Ahí está la cita. También está el autor, mira, con la página, página 4. Otra cita que he hecho al final, página 8, Hernández. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, ya está todo referenciado. Y finalmente, en la parte inferior, donde dice referencias bibliográficas, ahí está, mira la referencia. Hernández Trasovares. Lo que habíamos agregado, pues finalmente también se incorpora en el documento. Bien, señores, si no hay ninguna pregunta hasta el momento, por ahora aquí nos vamos a quedar. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.